Hola amigos, ¿qué tal? Os presento a Brody, creo que ya lo conocéis porque os he hablado varias veces de él. Es un perrito rescatado, lo tengo conmigo desde hace 2 años. Y es que en esta historia que voy a contar salen perros y a mí las historias con perros siempre me gustan más. Bueno, ¿quién es Anna Anderson? Anna Anderson es la hija del zar. Anna Anderson es Anastasia Nikolayevna Romanov. Estas preguntas os parecerán tontas, ¿no? Pero quizá alguna persona de mi edad todavía se acuerde y recuerde nuestra infancia, ¿no? Nuestra juventud, como este gran misterio, ¿no? Nos entretuvo tantas noches, tantos días, tantas veces lo contamos, nos lo leían cuando no sabíamos leer, lo discutíamos, lo hablábamos, todas esas vicisitudes, ¿no? Esos grandes pleitos, esas películas que se hicieron alrededor de este misterio, los seriales de la radio, todo eso, la verdad es que fue una historia apasionante que no dura una semana como duran ahora las historias, o un día, que digo una semana, un día, sino que duró a lo largo de muchos años, muchísimos años. El inicio está en la revolución bolchevique. En 2017 los bolcheviques entraron en San Petersburgo, arrestaron a la familia imperial. La familia imperial estaba compuesta por Nicolás, que era el zar, su mujer Alejandra, y tenían 5 hijos, 4 niñas, y el pequeño, que era Alexei, que era el zarevich, que es el título equivalente a príncipe de Asturias aquí en España. Era un niño que tenía hemofilia, esta enfermedad familiar que también hemos padecido, también ha padecido la familia real española. Y todos los cuidados de esta familia, todas sus atenciones, todo lo que ocurría en su vida, siempre era todo alrededor del zarevich. O sea, vivían absolutamente ensimismados y alejados de la realidad del país. Entonces los bolcheviques primero los arrestaron. Ellos pensaban que sus familiares europeos, porque ellos estaban emparentados con todas las familias reales europeas, iban a acudir en su auxilio. De hecho, una situación parecida se vivió unos años después con Alfonso XIII en España, que se fue tranquilamente al exilio y vivió hasta que se murió en el exilio, rodeado de acogido en países tranquilamente y no pasó absolutamente nada. Pero en ese momento nadie se quiso comprometer, sus parientes, que eran bastante cercanos, algunos miraron para otro lado, nadie quería enfrentarse a la maquinaria bolchevique y también Europa estaba en ruinas, estaba en plena Primera Guerra Mundial, perdón, y entonces se encontraron absolutamente desasistidos. Incluso dicen que el rey de España hizo alguna gestión, los de Inglaterra también hicieron algo, pero al final la verdad es que los dejaron caer. En esa época Kerensky era el presidente del gobierno provisional que había en ese momento y mandó que los llevaran a Siberia, y en la ciudad de Ekaterimburgo los ingresaron en la casa Ipatiev, lo que se conoce como la casa Ipatiev. Estuvieron ahí casi un año. Tenemos muchas fotos de la familia real rusa porque les encantaban, tanto a Alejandra como a Nicolás les encantaba hacerse fotografías, y tenemos esas fotos de las princesas, de las grandes duquesas, como se llaman las princesas en Rusia, con sus melenas largas, guapísimas, muy monas, pero bueno, cuando estaban allí en la casa Ipatiev se tuvieron que cortar el pelo porque tenían piojos. Pero poco a poco empezaron a hacer su vida, una vida familiar también ahí, porque claro, la vida gana siempre, ¿no? Y parece mentira, pero incluso las grandes tragedias se van superando. Y tenían sus perritos, tenían su médico, el doctor Botkin, tenían 2 criadas que iban con ellas de toda la vida. Y entonces, bueno, confraternizaban con los soldados que las vigilaban, salían al pueblo, o sea, estaban en una vigilancia relativa. Intentaban llevarse bien con sus captores, evidentemente, y cuando sus captores les dijeron: os vamos a trasladar a otro sitio mejor que este, recoged vuestras cosas y os vais a la sala de abajo y esperáis allí a que os recojamos, ellas se lo creyeron, cogieron sus cosas, bajaron abajo con sus perritos, el doctor, las criadas, todo esto, y entonces les dijeron: pero primero, antes de irnos, os vamos a hacer una fotografía. O sea, que poneros a lo largo de la pared para que podamos hacer la fotografía bien antes de irnos. ¡Ay, con los perritos también! Sí, sí, con los perritos también. Bueno, se pusieron ahí, esperaron unos segundos, unos minutos, pero cuál fue su terrible sorpresa es que en vez de entrar con unas cámaras fotográficas, lo que entraron fueron los soldados con fusiles para matarlos, para dispararlos a todos, ¿no? Y para matarlos. Fueron unas muertes agónicas. Cuando el zar se dio cuenta de que les iban a disparar, fue el único que dijo algo. Dijo: pero ¿cómo nos hacéis esto? Fue el primero en caer. La zarina logró persignarse, su hija mayor también, Tatiana, otra de las hijas, también. Anastasia se ve que fue casi de las últimas en morir, porque la verdad es que todas las princesas llevaban unos corsés
en los que se habían cosido todas las joyas imperiales, las mejores joyas del joyero, ¿no? Se las habían cosido para poder sacarlos cuando sus parientes se los llevaran de Rusia, que es lo que ellos creían que iba a pasar al final, ¿no? Y entonces, claro, las balas no atravesaban los corsés y tuvieron luego que matarlos a bayonetazos. Incluso una de las criadas se intentó proteger con la almohada estaba llena también de piedras preciosas y al final los soldados quitaron la almohada, sacaron la almohada y también la mataron a bayonetazos. Después los intentaron quemar los cuerpos y los enterraron de mala manera en el bosque de Caterimburgo, en un bosque que estaba no lejano a esta casa. Entonces nos vamos al año 1920. Y en el año 1920, en ese Berlín devastado por la guerra, una mujer intenta suicidarse, intenta arrojarse de un puente, intenta arrojarse y la cogen en el último momento, cuando ya estaba cayendo casi, la cogen en el último momento, habla una jerga muy extraña, alemán muy rudimentario, con mucho acento ruso, y no saben quién es, como no saben quién es, se la llevan al sanatorio, a un sanatorio de salud que había en esa época, la ingresan porque no sabe, ni sabe su nombre, ¿cómo te llamas? No sé, y la ingresan con el nombre de señora desconocida. Entonces tiene pesadillas por la noche, los soldados, mamá, los soldados, por favor, eso no me lo hagáis, llamaba a sus perritos, no me lo hagáis, me vais a matar, no, el zar, por favor, bueno, tenía unas pesadillas por las noches y poco a poco no se sabe cómo fue instalándose la idea de que esta chica que tenía unos 20 años, que esta chica era una de las hijas del zar que había conseguido escaparse de esta matanza. Entonces empezó esta historia pues, a correrse, y al cabo de 2 años el director del manicomio, que era ya una persona importante, estaba de paso por Berlín, una persona que había sido preceptor, un hombre que había sido preceptor de las princesas, que las conocía perfectamente. Y entonces le pidió que fuera a verla, a ver si podía haber alguna semejanza entre esta señora y alguna de las hijas del zar, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, que pasara, pasó a verla, la hizo caminar, ella se negó a hablar, no abrió la boca, pero empezó a caminar, y el hombre salió y dijo, no es ella porque Tatiana era más alta. Y entonces ella, entendiéndosela perfectamente, dijo, es que yo no he dicho que fuera Tatiana, yo soy Anastasia. Y Anastasia era la hermana pequeña, la pequeña de las chicas, y era la más bajita de todas. ¿Cómo sabía ella esto? Pues, claro, el preceptor se quedó asombrado, se quedó de espaldas, pero bueno, salió y continuó. Entonces, bueno, fue muy raro porque entonces a partir de entonces se convirtió un poco el sanatorio como en un desfile de personas que podían identificarlos o que no podían identificarla. Fueron parientes lejanos, unos decían que sí, otros decían que no. Fue un médico que había estado ayudante del doctor Botkin, ese que había muerto también, fusilado junto a la familia imperial. Fue y la miró y dijo, pues no sé, por las características de la cara, pues yo no lo sé, esto es muy difícil, claro, han pasado años, son chicas, Anastasia tenía 16 años, 17 cuando la mataron, son chicas casi en la adolescencia que todavía se transforman, las penalidades que había pasado esta mujer, pues claro, le habían deformado la cara, le habían cambiado, estaba muy delgada, no lo sé, y menos mal que en el último momento esta mujer, esta presunta Anastasia, que en esa época ya usaba el nombre de Anna Anderson, le pusieron este nombre como le podían haber puesto Pepita Pérez, pues estaba estirada y iba descalza porque era verano, ¿no? Iba descalza y el médico se iba diciendo, pues no, el hijo del médico, yo creo que no es, no estoy seguro, no creo que es, pero en el último momento, se le ocurre mirarle los pies y tenía exactamente la misma deformación que tenía Anastasia, que eran juanetes, esas, ya sabéis, esa forma del pie, ¿no? Con esto. Y entonces dijo, pues es lo mismo, qué casualidad, pues es lo mismo, es verdad. Y entonces la hizo desnudar, le hizo quitarse la blusa y quitarse todo, y se dio cuenta de que tenía el cuerpo lleno de cicatrices y que estas cicatrices podían corresponder perfectamente a las bayonetas y también los disparos de los fusiles, porque los tenía todos aquí delante. Y entonces él dijo, bueno, pues ahora yo ya no me atrevo a decir nada, quizás sí que es, ¿no? Bueno, entonces fue un hermano de la madre,
Dijo que no, pero luego fue una hermana de la madre. Y entonces, bueno, le dijo que parecía que quería volver a verla, que la había visto poco, la quería volver a ver. Y luego fue quizá la visita más importante que tuvo, que fue una sobrina del médico que había estado, el doctor Botkin, una sobrina de este médico. Entonces había jugado con Anastasia cuando era pequeña, luego había dejado de verla, o sea que en la adolescencia tampoco la había visto, pero cuando eran pequeños habían jugado mucho. Y entonces se encerró con ella en la habitación, estuvieron hablando, casi todo el rato estuvo hablando ella, estuvo hablando ella todo el rato, la sobrina, cuando estuvo hablando de ella también se la oía hablar, también a Ann Anderson también se la oía hablar, y cuando salió dijo, bueno, es una mujer que no tiene que estar en el sanatorio porque está perfectamente sana, está obsesionada con su muerte, o sea, está todo el día hablando de los fusilamientos, no hace más que hablar de eso. Esa noche la dejó marcada y es lógico porque murieron sus padres. Y dijeron, ¿cómo sus padres? Entonces, ¿usted cree que es la Anastasia? Dice, sí, sí, yo creo firmemente que es Anastasia. Pero ¿cómo ha reconocido hechos de su infancia, de su juventud? Dice, bueno, para mí que sepa el detalle cómo fue su fusilamiento y dónde estaban, pues ya es la mejor prueba. Es verdad que está muy confusa respecto a los actos anteriores, los episodios anteriores. Yo le he intentado refrescar y le he contado cosas de cuando éramos pequeñas y no lo recordaba, no que lo recordaba, pero del fusilamiento se acordaba perfectamente. Entonces, bueno, dije, no, pues entonces sí que es, pues entonces, ¿qué hacemos? Había fortuna puesta en el extranjero, decían, a nombre de los Romanov, y luego, claro, tampoco se sabía si el régimen bolchevique iba a perdurar, o sea, a lo mejor volvían los zares. Entonces, si volvían los zares, pues bueno, claro, el papel de Anastasia ya sería distinto, porque sería una duquesa imperial, o sea, entonces no se sabía muy bien cómo tratarla, entonces, bueno, varios mecenas se hicieron cargo de ella, unos más adinerados, otros menos, unos creían en ella, otros no, pero la que se constituyó en más amiga suya era este sobrino, bueno, los sobrinos del doctor Botkin, que la acompañaban e intentaban pues que la gente la apoyara y tal. Bueno, el príncipe Valdemar de Dinamarca también creyó que era su parienta, ¿no? Y también le estuvo manteniendo durante varios años. Y luego, al final, bueno, la prueba más grande era cuando tuvo que ver a su abuela, la madre de la zarina, ¿no? La madre de Alejandra, que al final consintió en verla, en entrevistarse con ella, que hasta ese momento decía, es una impostora, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Entonces se vio con ella, fue a su palacio, le pagaron el viaje hasta el sitio donde estaba, entró en este palacio, impresionada, había muchas señoras mayores en ese lugar, La Anastasia en esa época pues no era tan corriente que hubiera fotografías y que la gente conociera a la gente como famosa como se le conoce ahora, ¿no? Anastasia se fue directamente hacia la auténtica su abuela, ¿no? Y entonces la abuela retrocedió, dijo, no, no, no es ella, no es ella. ¿Cómo que no? Soy yo, soy yo. Y ella, la abuela, no, no, que no, no quiero, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? La intentó retirar, y cuando ya se iba, la Anastasia dijo, Anna Anderson dijo, Babutska, y era el nombre cariñoso con el que le llamaba Anastasia a su abuela. Un nombre que no sabía nadie, evidentemente, que solamente sabía Anastasia y su abuela. Y ahí, bueno, la abuela, pues evidentemente se puso a llorar, la estrechó entre sus brazos y dijo, eres mi nieta, eres mi nieta, eres mi nieta. Entonces, bueno, parecía que su papel estaba bastante, bueno, que ya se la admitía, ¿no? Como es Anastasia, pero a pesar de todo, un tío suyo, de Hesse, un príncipe de Hesse, pariente lejano de su madre, contrató a un detective de la agencia Pinkerton, esta agencia tan famosa norteamericana, para que determinara si era cierto antes de acabar, antes de ya darle carta de naturaleza, antes de ponerla a ella en la cabeza de la familia, ¿no? Y tal, contrató a un detective para que averiguara realmente si era Anastasia o no era Anastasia. Y este detective, en el año 1927, 10 años hacía que se había producido la revolución bolchevique, en el año 1927, hizo un informe demoledor, porque explicó que la mujer esa que había intentado, en vez de intentar demostrar si era Anastasia o no era Anastasia, intentó demostrar quién era en realidad esta tal Anna Anderson. Entonces se dio cuenta
de que era una mujer que se llamaba Franziska Schankowska, que es cierto que era alemana y era de origen ruso. Anastasia, la presunta Anastasia, o sea, Anna Anderson, se había negado siempre a hablar en ruso. Esta Francesca era alemana de origen ruso y casualmente se había intentado suicidar y casualmente había estado casada con uno de los soldados que habían participado en la matanza de Katerinburg. Entonces, esta increíble casualidad había hecho que esta mujer supiera todos los detalles de esa matanza, ¿no? Y luego pudiera contarlos con esa fidelidad y que no se acordara de nada de su infancia, porque realmente no era Anastasia. Localizó a un sobrino de esta mujer, lo localizó, este sobrino explicó que era su tía, que se había intentado suicidar, la vio y dijo, la conozco, es una mujer que es casi analfabeta, es una mujer muy primitiva, pero ha conseguido embaucar a todo el mundo, o sea que tan ignorante tampoco era. Entonces, bueno, claro, pensaron, dicen, bueno, pero ahora ya conoce muchos detalles de cómo llamaban a la abuela, todos estos detalles de la infancia, cómo lo sabe. Y entonces se dedujo que la sobrina de Botkin, del doctor Botkin, esos momentos en que había estado con ella y le había intentado que recuperara sus recuerdos de infancia, era la que le había contado todos estos detalles, ¿no? Que ella luego había podido reproducir y dar como buenos, como se los hubiera vivido ella. Entonces, bueno, la verdad es que su situación aquí se puso muy difícil. Los parientes del zar le pusieron un pleito en Alemania. Huyó a Estados Unidos. En Estados Unidos vivió 40 años. Allá se convirtió en una celebridad, porque ya sabéis que en Estados Unidos les encanta todo el tema de la realeza, de los zares y de todo esto. Había una amiga de la infancia de Anastasia que estaba casada con un millonario norteamericano y la cogió en su casa. No estaba muy segura, pero bueno, la llamaban la gran duquesa imperial, salía en toda la prensa, le hacían reverencias, ella se dejaba hacer, vivía lo grande, pero al mismo tiempo tuvo varias crisis nerviosas, la tuvieron que ingresar varias veces. Tenía una gran afición a los animales, pero bueno, un poco de estas que alimentan gatos. Tenía pues muchísimos gatos y perros viviendo en su casa porque los recogía por la calle. En esa época había animales abandonados en todas las calles del mundo, por desgracia. Ahora continúan en muchos sitios también. Y bueno, fue una época, pero fue la época que la convirtió como una estrella de Hollywood. Hicieron una película que la protagonizó Ingrid Bergman en su papel y hacían, bueno, estaba en todas las, yo recuerdo titulares de periódicos de aquí, de la prensa, del noticiero, de La Vanguardia. Anastasia, ahora dicen que sí, ahora dicen que no, porque claro, el pleito en Alemania se continuaba desarrollando. Al final, al cabo de 40 años, dijeron que no se cerró el pleito. Es el pleito más largo que ha habido en la historia de toda Alemania. Dijeron que ella no había podido aportar pruebas de que fuera realmente Anastasia. Y entonces en ese momento Anastasia pues ya era una mujer mayor, pero a pesar de todo se enamoró de ella, bueno, se enamoró entre comillas, un profesor muy excéntrico norteamericano, ¿no? De la Universidad de Charlottesville. Y se casaron, él era muchísimo más joven que ella, nunca convivieron, los dos eran grandes amantes de los animales, bueno, perdieron la cabeza los dos, en su casa no se podía entrar, vivían con 60 gatos y perros en condiciones pésimas, a pesar de que él era un hombre muy adinerado. Y los ingresaron a cada uno en un establecimiento, bueno, un frenopático a cada uno de ellos, se escaparon los dos, se fueron a recorrer mundo, se escaparon con su coche, intentaron llevarse a todos sus animales en el coche, hasta que los pillaron en una carretera, los ingresaron y el 12 de febrero de 1984 Anna Anderson murió de una pulmonía. ¿Y qué pasó después de su muerte? Bueno, decían no habían podido aportar pruebas, pero había mucha gente que todavía decía que ella era la hija del zar. Pero en ese momento se empezó a utilizar el ADN, recordad, el ADN para poder descubrir precisamente el parentesco, ¿no? El parentesco entre las personas. Y entonces la incineraron a Anna Anderson, pero a pesar de todo se recuperaron unos pelos de ella, la habían operado varias veces y también había restos biológicos de ella en algunos hospitales, y entonces los empezaron a comparar con familiares que quedaban de los zares de Rusia, entre ellos el duque de Edimburgo, el marido de Isabel II, y se vio que no había ninguna coincidencia, pero sin embargo sí que había coincidencia con el sobrino de Francisca, de aquella campesina, en la que se certificaba que realmente era el sobrino, o sea que se daba la razón a los que decían que era una impostora y dijeron que sí que era Francisca.
Y entonces todo esto se reforzó cuando en el año, a finales ya del siglo XX, encontraron los cuerpos de la familia imperial rusa en el bosque. Faltaban 2 cuerpos, es cierto, pero al cabo de un tiempo los encontraron un poco alejados, los cuerpos de Alexis y de Anastasia. Supieron que eran ellos por las medidas. Y entonces la Iglesia ortodoxa griega están en proceso de beatificación. No se les considera mártires por la fe, sino que consideran que cuando murieron asesinados eran grandes creyentes, se persignaron e intentaron orar, y por esta razón los quieren canonizar. Pero este último año ha habido otra teoría, un científico que tira abajo punto por punto todas las pruebas que hay de que Anastasia no sea Anne Anderson. Dice que las pruebas están manipuladas, que los cuerpos, los bolcheviques han podido hacer durante la época del comunismo, pudieron hacer 100.000 cosas con los cuerpos, que nadie sabe la cadena de custodia de estas pruebas biológicas, que lo que interesaba por estas futuras fortunas de los Romanov en bancos suizos era tirar abajo este testimonio. Bueno, todos los puntos, punto por punto, lo van destruyendo, y sin embargo deja sólido la forma de los pies, las balas que están todas en el mismo lugar donde dispararon a Anastasia, la edad, el maxilar, las orejas, de varias pruebas antropológicas. Es un científico serio y ha vuelto otra vez a reanimar un poco el tema, y además, bueno, hay una película de Walt Disney, Anastasia, ¿no? Y hay un musical que se llama Anastasia, que está vagamente también inspirado en aquella historia. Bueno, no sé, es una historia que está abierta todavía, veremos qué novedades hay, yo os las iré contando. Espero que os haya fascinado como a mí me fascinó en su momento, no sé si la he contado bien, pero solamente os quería decir que gracias por la compañía y que os quiero mucho.